Entre os dias 28 e 30 deste mês de agosto, foi realizado aqui em Porto Alegre o Congresso Internacional Teológico Litúrgico, na PUC. Por isso, estamos recebendo aqui na Cúria Metropolitana o Bispo Dom Aurélio Garcia Macias, subsecretário do Dicastério para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, e também participa desta entrevista o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Juarez Albino Destro. Dom Aurélio, seja bem-vindo aqui à Cúria Metropolitana, à Arquidiocese de Porto Alegre, e eu vou deixar que o Dom Juarez inicie a nossa entrevista. Por favor, Dom. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaremos em espanhol e também em português, porque estamos aqui com Dom Aurélio, que é espanhol, não é? De origem. Temos algumas perguntas e agradecemos desde já a sua paciência, a sua colaboração. Muito obrigado. Sua disponibilidade. Tivemos o Congresso Internacional. Em poucas palavras, uma avaliação deste evento aqui em Porto Alegre, por favor. La primera valoración es muy positiva. Yo distinguiría personalmente, porque he conocido las iglesias en Brasil, la diócesis de Porto Alegre, la vivacidad de esta iglesia, y sinceramente doy gracias a Dios por haber podido participar del encuentro, porque todo esto nos enriquece, todo encuentro enriquece. Personalmente lo he agradecido mucho. Y en segundo lugar, yo creo que es también eclesialmente, tiene una gran importancia el Congreso, porque recoge la invitación que ha hecho el Papa Francisco en la Carta Apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios. Es un ejemplo práctico de cómo una iglesia local, una diócesis, quiere prepararse siguiendo las indicaciones, el deseo del Papa Francisco. Por eso yo diría, para mí ha sido importante personalmente, por el conocimiento de la Iglesia de Brasil, por la participación, las personas, la acogida, he encontrado un buen ambiente, pero sobre todo positivo porque escuchando la invitación del Papa queremos formar al pueblo de Dios en este campo tan importante de la misión de la Iglesia, que es la liturgia. O senhor tocou num ponto, talvez, que é dos grandes desafios da Igreja, a formação do povo, a formação até dos sacerdotes no campo litúrgico. Foi dos grandes desafios apontados neste congresso. Como resolver isso a médio, né, prazo? Curto prazo é quase impossível, mas a médio e longo prazo, como resolver este desafio da formação? Primero, dándonos cuenta que tenemos que aprender. Yo creo que nos hace falta un poco de humildad a todos. Creemos que ya estamos formados en todo, ya sabemos todo. Y la experiencia nos dice que no es así, que necesitamos crecer siempre en formación. El Concilio Vaticano II, que se reunió, y el primer tema que trataron los padres conciliares precisamente fue la liturgia. Uno de los motivos es porque estaba más maduro que otros temas en aquel momento, pero Pablo VI dijo que era el principal. Y entonces se propuso en el primer número de todos los documentos del concilio que se escribió, dice que los padres conciliares quieren renovar la vida cristiana del pueblo de Dios. Y ellos dicen, para renovar la vida cristiana, lo primero que tenemos que hacer es cuidar la liturgia, reformar la liturgia. ¿Para qué? Para que el pueblo cristiano, si de verdad participa en la liturgia, se alimenta, crece, vive la fe cristiana. Entonces, yo creo que, y ellos mismos, precisamente los padres conciliares, cuando tratan este tema, dicen que para que el pueblo de Dios participe en la celebración litúrgica, es decir, entre dentro de una celebración litúrgica, primero requiere una formación, una iniciación. Si no, no lo va a comprender. Una iniciación a la Sagrada Escritura, por ejemplo, para comprender las lecturas que proclamamos los domingos, que muchas veces los fieles las escuchan, pero no saben lo que estamos leyendo.
una iniciación a los símbolos. ¿Por qué usamos un crisma? ¿Por qué nos hacemos la señal de la cruz en este momento? ¿Por qué imponemos las manos? Es decir, es importante tener una pequeña iniciación, una formación, para poder participar dentro de la celebración. Muito bem. Pensamos um pouco nos pecados litúrgicos, ou nos desvios litúrgicos. Poderia indicar alguns mais visíveis assim no mundo, né? Porque o senhor trabalha no dicastério, deve ter uma visão universal desses principais desvios y pecados litúrgicos. Pues realmente yo, que soy un sacerdote, era un sacerdote de una diócesis normal y corriente de España, que he sido párroco de unos pueblos, que he sido párroco de unas parroquias de la ciudad, rector del seminario, yo veía mi propia diócesis. Ahora es verdad que tenemos una mirada universal, lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en África, lo que pasa en Europa o aquí mismamente en América. Si tuviéramos que hablar de pecados, quizás el primer pecado es la soberbia. ¿Qué me estoy refiriendo? Que creemos que yo siempre tengo razón y que yo hago la verdad. Es un poco lo que hemos hablado en estos días del Congreso. La sociedad actual tiene un pecado, si podríamos llamarlo así, que es el individualismo, el yo. Yo estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, cuando lo deseo, yo. Y eso lo impongo a los demás. Muchas veces nos ocurre esto en la liturgia. La liturgia no es nuestra, la liturgia es de la Iglesia y nos la entrega, lo dice Pablo, el apóstol San Pablo, muy bonito: yo os entrego a vosotros una tradición que recibí del Señor. Nosotros en la liturgia recibimos una tradición que nos la entrega la Iglesia, para que celebremos esa celebración, esa liturgia con la Iglesia. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Que ponemos nuestros propios gustos, el yo. No, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, yo quito esto, yo quito lo otro, y manipulamos la liturgia y creamos una liturgia a mi imagen y semejanza. Esto es un gran peligro y esto es un gran pecado. ¿Por qué? Porque hacemos daño al pueblo de Dios. No celebra la liturgia de la Iglesia, la fe de la Iglesia, sino la del presbítero o la del laico o la de la religiosa que está allí organizando. Entonces, un pecado, yo diría que sería la soberbia del individualismo. Y el segundo, quizás un poco el subjetivismo, que va muy unido a él, muy unido a él. Es decir, mis gustos, mis deseos, por encima de lo que me pide la Iglesia. Por eso es importante, y lo hemos dicho en estos días, conocer los libros litúrgicos, porque ahí tenemos la objetividad de la tradición, porque es decir, la liturgia es la expresión de una fe, de la fe de la Iglesia, de una Iglesia. Y yo creo que es como esta liberalidad, esta permisión que tenemos para manipular la liturgia a nuestro gusto, quizás creo que es el gran pecado de la época actual. Dom, se me permite fazer uma pergunta para o Dom Aurélio, qual a importância do Congresso da PUC também, além dos padres, reunir leigos para que participem desse tipo de encontro? Es importante, no la formación, es verdad que la formación de los padres, de los sacerdotes, es muy importante, porque son quienes presiden la liturgia ante el pueblo de Dios. Y si ellos no lo han comprendido, lo van a transmitir en su presidencia, en su celebración. O sea, son el primer factor de la educación, los pastores. Y me incluyo como obispo, yo también, que no lo sé todo. Yo también tengo que estar aprendiendo y formándome constantemente, permanentemente. Pero la clave de este congreso es que no han venido solo padres, sino todo el pueblo de Dios, una representación de todo el pueblo de Dios, que somos quienes formamos la asamblea de una celebración, y no solo de la misa, de una confirmación, de unas exequias, de unas laudes. La liturgia no es solo para los clérigos, la liturgia es para todo el pueblo de Dios. Entonces, una importancia de este congreso que hemos tenido en esta semana es que había una representación de todas las realidades de la Iglesia, de todas las vocaciones de la Iglesia. Y esto es un buen signo para el futuro.
Estava também uma leiga de Criciúma, minha cidade, que eu conheci lá em Criciúma, no colégio rogacionista. Estava ali participando e muito contente também dessa experiência aqui em Porto Alegre. E sobre o missal, Dom Aurélio, o missal, depois de 14 anos de trabalhos intensos, chegou à conclusão da tradução, né, da terceira edição. O que o senhor tem a dizer sobre... Alguns dizem que é um novo missal, né? Acho que é bom diferenciar isso. Bueno, me alegro, Excelencia, que diga esta pregunta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que comprender que no es un nuevo misal, sino es el misal actual de este momento de la historia. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, se da cuenta que los primeros siglos, la época de los mártires, celebraban la Eucaristía de una manera, con unos textos. Después se fue enriqueciendo en la época posterior del siglo IV, cuando hay otras culturas, otras familias litúrgicas. Y así, a lo largo del tiempo, ese embrión, ese núcleo de los primeros siglos se ha ido enriqueciendo con oraciones de San León Magno, con oraciones de San Pedro Crisólogo, de San Pío V, hasta que ha llegado el de hoy. Ha habido otras reformas y habrá otras reformas en el futuro. ¿Por qué? Porque el misal, la oración de la Iglesia, se adapta a las necesidades de la Iglesia de todo tiempo. Entonces, yo creo que no podemos decir que es un nuevo misal, sino es el misal actual de este momento histórico que la Iglesia nos ofrece para celebrar en este momento. Es muy importante saber esto, porque hay personas como que idealizan siempre las épocas pasadas y los libros litúrgicos pasados, pero nosotros no celebramos con los misales del siglo IX, por ejemplo, ¿no? En cada época la Iglesia nos ha ido ofreciendo el libro litúrgico que considera más necesario para esse momento histórico. Temos aqui mais uma pergunta, né, Marcos? Por favor, Dom. Vamos então falar agora sobre uma outra frase que o senhor falou no Congresso, Dom Aurélio, sobre a questão da liturgia formar ou deformar os fiéis. Como é que isso pode acontecer? Claro, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque así como decía anteriormente que para llegar a la liturgia hay que tener una mínima iniciación y formación previa, la propia liturgia, quien participa en la celebración litúrgica, y repito, no me estoy refiriendo solo a la misa, me estoy refiriendo a la liturgia de las horas, a los sacramentos, a los sacramentales, como decía, las exequias, o la dedicación de una iglesia, o la profesión religiosa. Es decir, quien participa en la liturgia se va formando. La liturgia te va dando forma, te educa constantemente. Las oraciones, las lecturas, las propias rúbricas, cuando llega, por ejemplo, el día de Navidad y en el credo decimos, y se ha encarnado, y nos arrodillamos en ese momento. Es decir, todo esto tiene una fuerza formativa, educativa del espíritu cristiano. Entonces, si la liturgia está bien hecha, está bien celebrada, se cuida el arte de celebrar, vas formando a los fieles. Si la liturgia no está bien hecha, en vez de formar, deformas a los fieles. Y es más, me atrevería a decir, lo estoy diciendo públicamente con los micrófonos, la deformación de la liturgia a la larga deforma la fe de una comunidad. Deforma la fe de una comunidad. Porque la liturgia es la expresión de la fe. Si no celebras bien la liturgia, a la larga alteras e confundes a fé de uma comunidade. É como o senhor falou lá no Congresso, né? O tripé litúrgico, digamos assim, formação, celebração, mas também a experiência espiritual. Sobre todo, es decir, no basta con saber mucho de cabeza para de formación, y no basta con cuidar miméticamente la celebración, si no oras, si no escuchas las lecturas, si tú pasas por la celebración de la misa en el acto penitencial y no pides perdón, pues no sirve de nada. Es decir, la formación
y la correcta celebración está en vistas de una experiencia espiritual, una vida espiritual, un alimento espiritual. Y por eso la liturgia transforma al fiel, porque actúa la gracia de Dios, pero porque además tú estás dispuesto a ello. Es muy importante celebrar la liturgia con fe y humildad. Yo recuerdo, y les decía así el otro día, al final del Congreso, cuando el Viernes Santo el sacerdote sale de la sacristía entre la asamblea puesta en pie, entre el pueblo, y no hay canto de entrada el Viernes Santo, es todo en silencio. Y cuando llega cerca del altar, delante del altar, ¿qué hace el sacerdote? Se postra en el suelo, en silencio, orando. La tierra, en latín se dice humus, y el que está por tierra, el que está postrado, está en actitud de humildad. El sacerdote, es decir, comienza el Viernes Santo en una actitud de humildad frente al misterio sublime de la pasión y de la muerte del Señor que vamos a celebrar. Es como decir, ante este sublime misterio yo no soy nada, yo soy pequeño, y lo hace delante de su comunidad, sin decir nada. Bueno, pues yo creo que esta es la actitud para celebrar la liturgia, con fe y con humildad. ¿Cómo podemos ir ante el altar de Dios prepotentes, soberbios? ¿Cómo podemos ir allí creyéndonos perfectos todos? La liturgia es la oración de la Iglesia y es la que nos alimenta espiritualmente. Ahí escuchamos la palabra de Dios y primero escuchamos la palabra de Dios y después respondemos a Dios con la oración de la Iglesia, que es lo que tiene el misal, no la oración mía personal, la oración eclesial, la oración de la Iglesia. ¿Y esto para qué? Para transformarme, para constantemente me va conformando a Cristo, me va reformando el carácter, me va haciendo cada vez más Cristo, más cristiano, para dar testimonio del Evangelio como Cristo. Muito bem. Alguma outra pergunta, Marcos? Eu queria perguntar para o Dom Aurélio, aqui na Arquidiocese, né, Dom Juarez, assim, isso é uma realidade de muitas dioceses, são muito distintas as vivências, né? Nós temos paróquias localizadas em bairros de classe média alta, assim como nós temos paróquias em cidades rurais, onde o padre às vezes demora 1, 2 horas para chegar na comunidade e celebra uma vez por mês. Como é que as comunidades tão distintas nas suas realidades podem tentar viver de uma maneira mais uníssona, assim, de mais unidade essa espiritualidade litúrgica? Pues muy fácil, siguiendo el libro litúrgico. El libro litúrgico está pensado no solo para las comunidades pequeñas de los pueblos que tienen pocas, digamos, riquezas humanas, ni siquiera para las parroquias de la ciudad que están al lado de la catedral. No solo para eso, sino están pensadas para América, para Asia, para o sea, el libro litúrgico que nos ofrece la Iglesia está pensado para todos y se puede adaptar para todas las comunidades. Por eso el libro litúrgico es un signo de comunión en la fe eclesial. Quien sigue el libro litúrgico manifiesta comunión y unidad con la Iglesia. Quien se sale del libro litúrgico, ¿qué manifiesta? División. Entonces, yo inicié mi vida presbiteral como sacerdote en unos pueblecitos en una montaña, los más lejos de la diócesis. Y yo tenía casi 15 lugares. Después estuve en unas parroquias del centro de la ciudad de Valladolid, de mi archidiócesis. He vivido esos dos contrastes, pero siempre era el mismo libro litúrgico, siempre era el mismo misal. Es el presidente el que, con todas las posibilidades que te da el misal, por eso es necesario conocerlo, tú puedes adaptar a la asamblea que tienes, sin ningún problema, pero siguiendo la oración de la Iglesia. Dom Juarez, nós estamos no ano vocacional, agora vamos pedir para o Dom Aurélio dar um testemunho dele, né? O que o senhor acha? Claro. Pode então, Dom Aurélio, contar um pouco do seu testemunho vocacional, como é que o seu chamado ao sacerdócio, como é que se deu? Yo he venido aquí para pasar por la archidiócesis de Porto Alegre, si puedo,
haciendo el bien que pueda. Y estoy disponible a todos vosotros. Yo nací en una familia de agricultores, muy sencilla, de un pueblecito que tiene 500 habitantes. Y allí, pues, empezó mi niñez, mi juventud, en el campo, y hasta que un día, pues por una serie de profesores que tuve allí en el pueblo, me dirigieron a estudiar al seminario, pero yo no quería ser sacerdote. Yo fui a estudiar al seminario por estudiar, pero allí, debo de decir que en cuanto llegué, yo me di cuenta que la cabeza me decía que yo no quería ser sacerdote, pero el corazón me sentía en mi lugar. Con los años me fui dando cuenta que era mi lugar, era donde yo me encontraba bien, hasta que cursé los estudios de filosofía, de teología. Después yo hice filosofía pura en la Universidad Civil de Salamanca, mis primeros estudios son civiles, y después el arzobispo me mandó a estudiar liturgia a Roma, con los benedictinos, en el Anselmianum de Roma. Y eso, digamos, que es la etapa de mi preparación. Después, como os he dicho, pues me mandaron a unos pueblecitos en una montaña, ahí estuve varios años. Fue el obispo de visita, y en la visita me nombró director espiritual del seminario mayor. Y fue también una experiencia muy bonita acompañar a los seminaristas mayores, yo muy joven, yo era jovencísimo. Después me nombró párroco de 2 parroquias de la ciudad, 2 antiguas parroquias, de las más venerables, que cuando yo era seminarista tenían 7 sacerdotes cada una. Y a mí me encomendó la misión de unir a las 2 con un solo sacerdote, que era yo. No sé cómo será el purgatorio, pero la puerta del purgatorio ya la he visto allí. Porque la gente no quería unirse, la gente no quería dejar de ser parroquia, la gente quería tener siguiendo sus sacerdotes. Y yo tuve que estar 11 años haciendo esta unión de las 2 parroquias en el centro de una ciudad. Después vino un nuevo arzobispo y me nombró rector del seminario mayor y menor. Y cuando estaba, llevé varios años, de Roma me pidieron de la Congregación del Culto Divino que fuera allí a trabajar. Y entonces yo fui como un oficial normal, de ser rector de un seminario archidiocesano, yo entré allí en una oficina a trabajar. Y allí he estado 6 años trabajando, y cuando yo pensaba ya que era un ciclo, 5 o 6 años en el Vaticano, es un ciclo ya para terminar, pensaba que me volvía a mi diócesis a trabajar, pues me llamó el Papa Francisco y me nombró subsecretario y además obispo. Y allí llevo 2 años como subsecretario y ayudando al Papa pues en esta parte de su ministerio petrino al serviço de todas as igrejas do mundo. Muito bem, então queremos agradecer aqui, né, Dom Jones, a presença de Dom Aurélio conosco. Foi um privilégio esses dias aqui por um congresso. Un privilegio para mí, es un privilegio para mí. Muchas gracias por ter aceitado, né, a estar conosco neste congresso internacional. Veo, excelencia, que habla muy bien el español. Mais ou menos, né? No, más que menos. Muitíssimo obrigado. Leve a nossa saudação lá ao Papa Francisco, a toda a equipe de trabalho no Vaticano, nos dicastérios vários, né, que tem lá. E, claro, vamos concluir com a bênção, né? Uma bênção apostólica. Muito obrigado a todos por vuestra acogida y también por haber tenido este detalle de invitarme a vuestros micrófonos para llegar pues a todas las personas de buena voluntad. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un saludo para vosotros y para todos los que nos están escuchando.